Hola alumnos de primer grado, este es su proyecto etapa 14, abarca del 17 al 28 de mayo del presente año. La importancia de tomar decisiones asertivas. Las decisiones dirigen tu vida y determinan tu futuro. De ahí la importancia de tomarlas conscientemente y de manera informada. Analizando e interpretando datos, una de las habilidades que desarrollas con el pensamiento matemático. En esta ocasión, cada asignatura desde su enfoque te ayudará a tomar decisiones más acertadas. Estas actividades las vas a organizar de manera un poco desordenada en un collage con la forma de tu silueta, al que llamaremos silueta de mis decisiones. ¿Cómo vas a realizar este collage? Primero, tienes que realizar todas las actividades de las asignaturas y mandarles foto a tus profesores. Segundo, vas a dibujar tu silueta del tamaño que tú consideres que sea adecuado para que puedas poner en ella todas las actividades de las asignaturas. Segundo, vas a pegar solo lo que se te solicitó para este collage sin un orden específico, pero te puedo dar algunas sugerencias. En la cabeza puedes pegar a matemáticas, en el corazón a fuerza y tutoría, en la cintura biología y vida saludable, en las manos tecnología y artes y en las piernas a educación física. Aquí puedes observar algunos ejemplos de los collages con siluetas humanas, que es como el que tú vas a realizar. Los materiales que vas a utilizar son tijeras, pegamento, lápiz, marcadores, colores, regla. Y para tu silueta puedes utilizar cartulina, cartoncillo, papel imprenta o cartón. Cualquier material que puedas utilizar y de preferencia que sea reciclable. ¿Qué se te va a evaluar? El nivel de logro de tus aprendizajes si sigues la forma solicitada, que muestres un alto nivel de calidad y el desarrollo manifiesto de las habilidades requeridas, que son análisis e interpretación. Del manejo y procesamiento de la información, el uso adecuado de las fuentes de información, un lenguaje adecuado, buena ortografía, buena redacción y que busques en otras fuentes de información. De la estructura y el contenido, pues que los contenidos estén organizados, que la silueta ilustre la temática, que utilices métodos de resolución adecuados y la creatividad. Esto es lo que vas a agregar de cada asignatura a tu silueta de tus decisiones. Ahora vas a comenzar con las actividades. En esta ocasión, el proyecto se basa en matemáticas, desde su aprendizaje esperado, que es usa e interpreta las medidas de tendencia central, moda, media, aritmética y mediana y el rango de un conjunto de datos y decide cuál de ellas conviene más en el análisis de los datos en cuestión. Aquí vas a observar las actividades de todas las asignaturas y al final verás un cuadro como este en donde se te va a recordar qué vas a agregar a la silueta de tus decisiones, además de las otras dos diapositivas que ya vimos. Al final de esta presentación vas a observar esta diapositiva que tiene los enlaces de los videos tutoriales de cada asignatura. Ya sabes que basta con darle clic a cualquiera de estos para que observes el video de esa asignatura en específico. Te deseo mucho éxito en el desarrollo de tus actividades. Los maestros están para resolver tus dudas y acompañar tu aprendizaje. Muchas gracias por tu atención. Estimados alumnos y alumnas de primero de secundaria, bienvenidos a este tutorial del proyecto integrador de la etapa 14 para primer grado. Sus profesores, la maestra Cintia Rodríguez y su servidor, David Camarena, les dan la bienvenida a esta nueva etapa de trabajo denominada la importancia de tomar decisiones asertivas. Y la fecha de elaboración es del 17
al 28 de mayo. Y las actividades de español son las siguientes. Con mucho entusiasmo hay que trabajar en esta nueva etapa que nos ofrece interesantes desafíos. Uno de ellos es descubrir la relación entre las matemáticas y los poemas. Claro que sí, pues resulta que la poesía también tiene métrica y se mide en sus versos. Pero vamos por partes. El paso número 1, comenzamos. Hay que leer con especial atención los poemas de las páginas 192 a 194 de tu libro de español. Son 6 poemas. Después de leerlos, contesta las 5 preguntas de la página 195 de tu libro. Para ello, escribe en tu cuaderno o en tu computadora el título La poesía y sus características. Luego agrega cada una de las preguntas del cuestionario con su respectiva respuesta. Esto sería el paso 1. Vamos al paso número 2. Avanzamos. Elabora un glosario, es decir, vocabulario o una lista de palabras con su respectiva definición con los siguientes términos, bajo el título La forma de los poemas, y la información la vas a obtener de las páginas 195 a 200 de tu libro de español. Por supuesto que tú puedes resumir esta información para que se te haga más fácil la redacción del glosario. Las palabras que van a integrar el glosario son 15. 1, poema, 2, verso, 3, estrofa, 4, métrica, 5, sinalefa, 6, sinéresis, 7, conteo de las sílabas cuando un verso termina en palabra aguda, 8, conteo de las sílabas cuando un verso termina en palabra grave, 9, conteo de las sílabas cuando un verso termina en palabra esdrújula. Como ves, aquí se trata de explicar qué sucede en cada uno de estos casos. Número 10, rima. 11, aliteración. 12, comparación o símil. 13, metáfora. 14, personificación o prosopopeya. 15, hipérbaton. En el paso número 3, creamos. Está compuesto de lo siguiente. En un recuadro de la página 201 de tu libro de español se explica qué es un caligrama y te presentan 2 ejemplos en las páginas 193 y 194 de tu libro, es decir, 2 ejemplos de poemas llamados caligramas. Por tu cuenta te sugiero que busques algunos otros ejemplos de caligramas en internet y verás que pues, es una forma de hacer poemas muy creativa, muy innovadora. A ejemplo de lo anterior, tú vas a elaborar un poema en forma de caligrama con el diseño y el tema que tú quieras. No hay que copiarlos de los ejemplos que viste. Esos ejemplos son solo para que conozcas muy bien esta forma de hacer poema y tú te animes a crear tus propios poemas en forma de caligrama. Luego, aplica las reglas de métrica en la siguiente estrofa. Toma en cuenta la sinalefa y la acentuación de la última palabra de cada verso y coloca una línea separada debajo de cada sílaba y luego hay que enumerarla del 1 hasta donde termine el verso. Aquí está un ejemplo. Y no estimo hermosura que vencida. En este verso hay 11 sílabas. Ahí están ya separadas por una línea. Yo separé también espacios entre una sílaba y otra para que ustedes puedan ver con más claridad cómo es la métrica del poema. Pero en su trabajo no es necesario que hagan esta separación.
de sílabas. Lo que sí es requisito es que le pongan una línea abajo de cada sílaba y la enumeren, como está aquí, del 1 al 11. Y notarás que en las sílabas 2 y en la sílaba 4 se aplicó el recurso de la métrica de sinalefa, es decir, una palabra termina en vocal y la otra inicia en vocal, se unen en una sola sílaba. Por ejemplo, en la sílaba mo y la sílaba ustedes dirán, es que la H no es vocal, pero como no tiene sonido, se aplica la regla de la sinalefa. Por eso también está unida, contada pues en una sola sílaba. Y ya viene ahí enseguida la estrofa en la que ustedes van a trabajar pues con el recurso de la métrica, a ejemplo pues del verso que yo coloqué ahí. Eso también lo agregan pues en el paso 3 junto con su caligrama. Y para enviar sus tareas a tus profesores de español, recuerda, hay que enviarle la actividad completa de español, es decir, todo lo que hiciste en los 3 pasos de la actividad, pero al producto integrador, denominado pues la silueta de mis decisiones, solo vas a agregar el caligrama creado por ti, solamente eso. Y pues a trabajar con mucho entusiasmo en este proyecto. Cualquier duda sobre la elaboración pues de estas actividades, estamos en contacto a través del WhatsApp. Muy bien, pues adelante. Hola, alumnos de primero. Este es su proyecto integrador, etapa 14, la importancia de tomar decisiones asertivas. El aprendizaje esperado en matemáticas es el de usa e interpreta las medidas de tendencia central, moda, media aritmética y mediana, y el rango de un conjunto de datos y decide cuál de ellas conviene más en el análisis de los datos en cuestión. Los recursos y materiales son los mismos que utilizamos en cada proyecto integrador. Vamos a repasar algunos conceptos que vamos a necesitar para desarrollar nuestras actividades. El primero es el de moda. Es el dato que más se repite en el conjunto. Aquí observamos un ejemplo. El 5 es la moda de este conjunto de datos. La mediana es el dato que se encuentra en medio de todos, ordenados de menor a mayor. Aquí podemos observar un ejemplo de ello. Tenemos este conjunto de datos, los ordenamos de manera ascendente y el dato que se encuentra justo en medio de todos es la mediana. En este caso es el 4. La media aritmética es el dato que representa el promedio del conjunto. Recordemos cómo se saca el promedio de cualquier conjunto de datos, se suman todos y se divide entre la cantidad de datos. Aquí observamos este ejemplo, se sumaron todos los datos y como son 11 datos, el resultado se divide entre 11. Ahora vamos a observar este ejemplo. Carlos fue a comer tacos a diferentes lugares para saber los precios de las taquerías de su comunidad. Estos son los datos. Primero vamos a encontrar la moda. En este caso hay 2 cantidades que representan la moda. Entonces la moda sería 10.50 y 11.50. Para sacar la mediana tendremos que organizar todos los datos de menor a mayor y el dato que se encuentra justo en medio es la mediana. La media tendríamos que sumar todos los datos, que en este caso nos da como resultado 77, y dividirlo entre la cantidad de datos, que en este caso son 7. La media es 11. Ahora vamos a observar otro ejemplo. La maestra de matemáticas aplicó un examen de 20 aciertos a sus alumnos. Estos son los datos.
Ya observamos los datos, encontramos que la moda es 16, porque es el dato que más se repite. La mediana, primero debemos organizar todos los datos de menor a mayor. En este caso hay dos datos que se encuentran justo en medio. Para saber cuál es la mediana tendríamos que sumar estos dos datos y dividirlos entre dos, es decir, sacar un promedio de los dos datos que se encuentran justo en medio. La mediana entonces es 15.5. Ahora, para sacar la media, recordemos que debemos sumar todos los datos y dividirlo entre la cantidad de datos que son. Como son 20 las pruebas que se aplicaron, se divide el total de la suma entre 20 y nos da como resultado 15. En este caso, el producto integrador se llama Silueta de mis decisiones, que es un collage en el que vas a poner las actividades de todas las asignaturas. En el caso de matemáticas, tú vas a pegar esta gráfica que hiciste de las diferentes ocupaciones que hay en tu comunidad, junto con tu reflexión de por qué es importante continuar con mis estudios. Debes enviar tus evidencias antes del 28 de mayo. Los del turno matutino es con el maestro José de Jesús Torres y los del turno vespertino es conmigo. Te deseo mucho éxito en el desarrollo de tus actividades. Hola chicos, buenas tardes. Bienvenidos a la presentación de su proyecto integrador número 14, donde esta vez estaremos trabajando con itinerarios de viaje relacionado con la toma de decisiones acertada que debemos de hacer en el día a día. ¿Qué es lo que vamos a trabajar esta vez? Bueno, primero, pues en la parte principal de la actividad, bueno, te estoy poniendo la definición de lo que es la toma de decisiones, porque son importantes o cómo se define una toma de decisión, ¿sí? Y lo que vamos a trabajar propiamente de nuestra actividad, se trata de hacer un plan vacacional, obviamente imaginario, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a realizar un cuadro comparativo donde, déjenme mover esto, bueno, vamos a realizar un itinerario de viaje imaginario y vamos a hacerlo de una forma donde se realice un cuadro comparativo, ¿sí? Esto es, vamos a escribir 3 columnas donde iremos haciendo la comparación de los 3 lugares a los cuales deseamos visitar. Entonces, iniciamos con piensa y enlista 3 lugares a los cuales te gustaría ir o conocer. Entonces, vas a poner la pregunta del lado de las filas, en la parte izquierda, y del lado derecho vas a poner las columnas de los 3 lugares a los cuales tú quieres visitar o te gustaría conocer. Después vas a contestar la pregunta, what do you like these places? ¿Qué es lo que te gusta de estos lugares? ¿Por qué te atraen? ¿Qué es lo que te hace o te despierta la curiosidad por ir? ¿Ok? Después vas a poner, what do you like to know about these places? ¿Por qué es lo que te gustaría ir? ¿Cuál es el razón? ¿Cuál es el motivo de cuál te impulsa a conocer o te llama la atención conocer estos 3 lugares? Entonces lo vas a poner en cada uno de sus columnas correspondientes, ¿sale? Viene la siguiente pregunta. Is there any inconvenience visiting this place? ¿Cuál sería algún inconveniente o algún aspecto negativo que tú verías en visitar estos 3 lugares? Entonces, vas a listar en tu columna de análisis donde vas a tomar tu decisión, porque después viene, vas a hacer una medición, vas a tomar del 1 al 10, vas a describir qué lugar te gustaría conocer primero, ¿sí? De esos 3, vas a hacer la calificación del 1 al 10, 10 siendo el máximo, 1 siendo el menor, ¿cuál te gustaría conocer primero? Y por último, bueno, dice, de acuerdo a toda esta información o a este pensamiento, este análisis que hiciste, ¿cuál sería el lugar que visitarías? Tienes que elegir simplemente uno.
de esos lugares que vas a visitar. Y obviamente, pues vas a poner cuál es el argumento o cuál es el texto o el pensamiento que te llevó a tomar esa decisión. ¿Por qué te decidiste por este lugar? Por último, chicos, bueno, pues lo que vas a entregar a tu silueta del proyecto final, bueno, pues es una reflexión de la importancia de hacer análisis en la toma de nuestras decisiones del día a día. Este simplemente es un ejemplo de unas vacaciones, pero día a día tú debes de tomar decisiones. ¿Qué es lo importante? Pues hacer una reflexión y un análisis de esas decisiones que debes de tomar. Entonces, ¿cuál es la importancia de tomar correctas decisiones? ¿Ok? Esto es lo que vas a poner en tu silueta eh, del proyecto final. Cualquier cosa, chicos, bueno, pues estoy a sus órdenes, ya saben, mis medios de contacto y pues mucha suerte en su proyecto número 14. Saludos a todos. Proyecto integrador de primer grado, etapa 14. La importancia de tomar decisiones asertivas, del 17 al 28 de mayo del 2021. Actividades de biología. En este proyecto vamos a trabajar con el libro de texto principalmente. Esto no implica que no puedan investigar en otras fuentes. Para la actividad 1, revisen las imágenes de la página 126 del libro de texto. A manera de reflexión, contesten las preguntas para contextualizarse con el tema. No tienen que enviar esta actividad, es únicamente para que se ubiquen en la temática. Y tienen la imagen que van a encontrar en su libro. Las siguientes actividades sí las van a enviar a sus maestros. En una hoja blanca de cuaderno anotan sus datos personales y desarrollan en la misma las actividades que a continuación se indican. Pueden utilizar más de una hoja según necesiten. En la actividad 2, con la información de la página 127 del libro, contesten lo que se pide en la tabla que se muestra enseguida. Esta es la imagen y la información que van a encontrar en el libro. Esta es la tabla donde van a contestar lo que es la pubertad y van a poner el nombre de los órganos del aparato reproductor masculino y el nombre de los órganos del aparato reproductor femenino. Para la actividad 3, con la información que está en la parte inferior de la página 127 de su libro de biología, definen con claridad los términos sexo y sexualidad en un pequeño esquema como el del ejemplo. Ahí está la información del libro y ahí está el ejemplo del esquema. Ustedes lo pueden hacer como gusten. Para la actividad 4, revisen la información de las páginas 128 y 129 del libro de texto y elaboran un esquema de las 4 potencialidades de la sexualidad, en el cual ilustran cada una de ellas con texto e imágenes. Ahí está la información. Puede ser una frase y una imagen o una descripción muy breve de cada uno de ellos. La imagen puede ser recortada o dibujada. Pueden ser personas o símbolos acordes con la potencialidad escrita, y cada alumno determina en cuál o cuáles agrega imagen. Ahí tienen la información que está en el libro de texto. Y se propone un ejemplo, pero cada quien lo va a diseñar a su gusto y de acuerdo a su creatividad. Ese es el ejemplo. Género, vínculos afectivos, erotismo, reproductividad son las potencialidades de la sexualidad. Una frase que describa cada una de ellas y una imagen que la represente. Para la actividad 5, analicé la información de la página 138 del libro de texto de biología y elaboran un esquema que se titula Las prioridades de mi vida. Ahí está la información que van a revisar. Van a ilustrar las implicaciones o consecuencias de un embarazo precoz, lo que pudiera representar para su proyecto de vida y establecen un orden de sus metas y prioridades. Veamos el ejemplo. En un lado las implicaciones de un posible embarazo, en el otro lo que serían sus metas. Estudiar, tener una casa, viajar, tener auto, casarse, familia, etc. Y al final un mensaje para los adolescentes y jóvenes donde se les invita a ejercer una sexualidad responsable para poder tener un futuro más promisorio.
Todas las actividades deben tener sus datos y las envían a su maestro de biología. Este último esquema lo van a agregar a la silueta del proyecto en el espacio que se sugiere para biología. Para cualquier duda estamos a sus órdenes. Cuídense mucho. ¿Qué tal? Espero que todos estén bien. En esta ocasión voy a platicarles las actividades de historia para el proyecto número 14. El aprendizaje esperado es identificar los conceptos de hegemonía, globalización y apertura económica. Lo que se va a evaluar será la ortografía, la coherencia, trabajo legible, orden y limpieza. Los recursos y materiales que van a requerir es el libro de texto, cuaderno, lapicera, tinta azul, celular e internet. La primera actividad se trata de leer el artículo presentado en las diapositivas que aparecen en pantalla sobre el tema América Latina y Estados Unidos en la época de la Guerra Fría. La lectura trata en este caso de la influencia que cobraron después de la Guerra Mundial Estados Unidos por su parte con el sistema capitalista, el sistema político económico capitalista, y Rusia con el sistema comunista. Vamos a leer esas diapositivas y nos vamos a, ya que lo hagamos de manera reflexiva, vamos a dar continuidad con la actividad 2, que dice, de manera reflexiva y de acuerdo a las lecturas, se explica los siguientes planteamientos. Por ahí en pantalla vemos que hay 4 planteamientos, cuatro preguntas. Se trata entonces de que estas preguntas las analicemos, las revisemos y pues hagamos el análisis correspondiente para que podamos responderlas. Al término de esta, bueno, viene lo que se refiere al collage para la actividad 3. Nos dice que estamos viviendo ahorita lo que vendrían siendo los tiempos electorales y nosotros en más de una ocasión y cada 3 años, como hoy, vemos que los partidos políticos registraron candidatos a la presidencia municipal, a diputado local y a diputados federales. En algunos casos son todos los candidatos los que andan haciendo el recorrido por un mismo partido, andan juntos y en ocasiones andan uno solo y así. Van haciendo recorridos por las calles, dándose a conocer, haciendo conocer sus propuestas de trabajo a sus integrantes de equipo, los que van en la planilla, en el caso de los municipales. Entonces, bueno, nosotros los vemos y decimos, si los conocemos, no los conocemos, son buenos o no son buenos, no tan buenos y cosas así. Y escuchamos además de las demás personas que van a votar por este, por aquel o por aquel. El asunto es que se trata de hacer saber a todos los ciudadanos mayores a 18 años, que son los que tienen el derecho y la obligación de ejercer su voto, de que voten, que elijan a uno de ellos. Deben de elegir al presidente municipal, al diputado local y al diputado federal. Y bueno, nosotros así porque conocemos a las personas, por lo menos en el espacio municipal, decimos, pues este es más bueno, este es mejor que aquel y así. Entonces, pues se trata también de analizar, ellos tienen un registro en los partidos y bueno, los partidos políticos manejan doctrinas. De ahí el planteamiento, dice, de manera reflexiva, comenta con la familia sobre el tema electoral. Juntos, identifiquen hacia qué sistema político-económico tiende la doctrina de cada partido y escribe una conclusión como resultado de ese análisis. Bueno, si ustedes dijeran, bueno, es que nosotros no alcanzamos a identificar doctrinas, ¿qué escuchan de la gente? Bueno, les pueden preguntar o pudieran ir a preguntar a donde tienen la casa de campaña cada uno de los candidatos, es decir, a ver, ¿cuál es la doctrina de este partido? Para que puedan ustedes identificar si tienen inclinación a un sistema político-económico capitalista o a un sistema político-económico comunista, ¿verdad? Es importante que nosotros conozcamos ese tipo de situaciones porque, pues, de alguna manera impactan en el futuro, ¿verdad?
Entonces, ya que tengan esta parte terminada, bueno, es lo que van a arreglar, a acomodar en la silueta del proyecto. Espero que pues se les haga fácil y que aprendan mucho de esto, porque bueno, esto es un tema que cada 3 años estamos viviendo. Y aprenderlo es importante porque podemos además compartirlo con... Hola alumnos de primer grado, este es el proyecto 14 y en esta ocasión hablaremos de la materia de geografía, en el cual el aprendizaje esperado será las implicaciones ambientales, sociales y económicas del crecimiento, la composición y la distribución de la población en el mundo. ¿Qué te vamos a evaluar? Haber respondido a las actividades y evidenciar alcanzar el aprendizaje esperado, el cual ya hablamos, que será específicamente sobre cómo es que se distribuye la población y cómo es que vamos aumentando cada vez más la población del mundo en cuanto a cantidad. Somos más personas en el mundo. Y recursos y materiales, pues te vamos a pedir nada más el cuaderno, el libro de texto, el internet y pues obviamente los útiles que necesites para hacer las actividades. Los datos de tus profesores ya los conoces, así que nos vamos a saltar esta parte. En cuanto a las primeras actividades de geografía, pues será que le des una leída a estos datos, los cuales nos hablan sobre la población mundial. Y tenemos también una gráfica en donde, pues, si la analizamos, veremos que la población iba en un crecimiento, pues digamos, normal, hasta que llegó un punto en el que se volvió muy rápido el crecimiento de la población, podemos decirlo que exponencial. Y también tenemos en colores la cantidad de personas que iban creciendo en cada uno de los continentes, el cual está ahí marcado con diferentes colores, para que tú lo analices. Y una vez que analices todos estos datos, pues vamos a ir a la actividad 1, donde dice: observa la gráfica y responde según tu conocimiento las siguientes preguntas en tu cuaderno. Vienen desde el inciso A hasta el varias preguntas, las cuales pues hay que responderlas con lo que aprendiste de la gráfica, o buscarlo entre las páginas 119 a la 125, donde podrás encontrar un poco más de información. Te leo algunos ejemplos. Por ejemplo, dice: ¿cuánto tiempo tardó la población en duplicar su cantidad total por primera vez? Es decir, por ejemplo, si tenía 2, ¿cuánto tiempo llegó a subir a 4 o duplicarse? ¿Cuánto tiempo tardó? Lo que queremos es que veas que entre más pasa el tiempo se duplica la cantidad más rápido. ¿Ok? Otra pregunta, por ejemplo, en el inciso C: ¿dónde ha sido más lento el crecimiento poblacional? Ahí nos hablaría de los continentes, en qué continente sería el más lento. Entonces todo eso lo vas a ir contestando con los datos que ya se vieron. Ahora, para la actividad 2 dice: busca en tu libro de texto, ya dijimos qué páginas, la 119 a la 125, o en un diccionario académico los conceptos en el recuadro siguiente, que es el que está hasta acá abajo, ¿sale? Y completa el siguiente texto. Dice: ahora bien, este crecimiento demográfico, aunque continuo, difiere entre países. Y entonces aquí iría una palabra de las que están aquí abajo. Tú tienes que, ahora sí que buscar en esas páginas cómo podrías acomodar este texto. Si no sabes algunas de estas palabras, como ya lo dijimos, hay que buscarlas para saber qué cosa es. Una vez que terminas este texto de aquí arriba, también vienen abajo unas palabras a las cuales hay que buscarle el significado o su definición, las cuales son natalidad, mortalidad, densidad de la población y la población absoluta. Recuerda que en clases virtuales también estaremos viendo estos conceptos para, si tienes dudas, pues que lo analicemos en ese espacio. Luego, como actividad 3, dice: analiza el siguiente video, el cual tú tienes el enlace. Recuerda que te recomendamos que los veas tú, aunque también en clase los veamos, para que lo comprendas mejor y que tengas el enlace para si tienes dudas. Cuando lo hayas revisado, ve a las gráficas de la página 120 de tu libro y contesta. Vas a analizar unas gráficas que están allí y vas a contestar estas 4 preguntas, las cuales dicen: ¿en cuál de ellas predominan las niñas y niños menores de 15 años? ¿En cuál de ellas destaca que tienen un número mayor de adultos mayores de 60 años? ¿En cuál de ellas hay una población mayor de hombres que de mujeres? Y en la pirámide de Rusia, ¿cuál es el rango de edad con mayor población? Entonces, en base a las gráficas, tú vas a contestar esas preguntas, que también vas a mandarlas a tu profesor.
Y por último, lo que vas a agregar a la silueta, recuerda que en este proyecto vamos a agregar cosas a una silueta, es una reflexión de unos renglones, pocos renglones, ¿sale? No hay que hacerlo muy extenso, y un pequeño dibujo de qué pasará con el mundo si seguimos con el crecimiento tan rápido de la población. Y también vas a hacer otros rengloncitos ahí de si es bueno o malo, según tu criterio. Acuérdate que es un pensamiento tuyo, que las familias decidan tener cada vez menos hijos. Tú ahí vas a plasmar si tú crees que es bueno o crees que es malo, pues que cada vez las familias tienden a tener menos hijos. Recuerda que antes pues había familias de 12, 13, 15 hijos, y pues hoy a lo mucho 1, 2 o hasta 3 hijos es lo máximo a veces. Obviamente hay muchas familias diferentes. Entonces, con todo eso que tú analices lo vas a agregar a la silueta y terminarías pues ahora sí que tu proyecto. Entonces, espero que hayas entendido, que hayas visto lo que tienes que hacer, y si no comprendiste o tienes dudas, recuerda que en clases virtuales las resolvemos y pues estamos a tu disposición. Échale ganas y nos vemos en clase. Hola a todos los alumnos de primer grado de la secundaria foránea 30. Les voy a explicar su actividad de la materia de formación cívica y ética en su 14ª etapa de trabajo. El aprendizaje esperado dice así: construye una postura asertiva y crítica ante la influencia de personas y grupos como una condición para fortalecer su autonomía. Y haciendo énfasis en fortalecer su autonomía, puesto que estamos hablando de la toma de decisiones asertivas. Dice las actividades. Como punto número 1, lee con atención la información del siguiente enlace, pues es nada más revisar la información. Y en base a esto dice el punto número 2, elabora un mapa mental en donde organices la información proporcionada en el enlace, con las formas y los colores que tú quieras. Tú puedes emplear tu creatividad, utilizar las figuras, los cuadritos, círculos, corazones, nubes, lo que tú quieras ponerle a tu mapa mental, y ahí poner la información organizada de la que viene en el enlace. Y como punto número 3, dice, elabora en tu cuaderno un breve escrito de la enseñanza que te dejó esta actividad, con extensión mínimo de 3 renglones. Estas 2 actividades las vas a realizar en tu cuaderno. Y luego, para la silueta, para tu producto integrador, agregarás un dibujo con imágenes que hablen por sí solas, sin necesidad de texto, y que simbolicen las decisiones asertivas. Y ponlo en la cabeza de tu silueta del collage, puesto que para tomar decisiones asertivas tenemos que utilizar el razonamiento. Gracias por su atención y esperamos sus trabajos, muchachos. Hola, alumnos de primer grado. En la etapa número 14, llamada la importancia de tomar decisiones asertivas, trabajaremos en este proyecto integrador en la asignatura de artes, el aprendizaje esperado, que nos dice así: identifica las tareas y acciones necesarias en la planeación y la realización de una exhibición artística. Este aprendizaje pues lo vamos a trabajar en esta actividad y vamos a tratar de que se cumpla con la actividad que vamos a trabajar en esta ocasión. Bueno, como ustedes saben, su proyecto pues es basado en la toma de decisiones. Entonces, aquí ustedes van a tomar un papel muy importante, ya que en esta actividad vamos a ver cómo se debe de organizar o de planear una exhibición artística, que en este caso pues tendría que ser aquí en el pueblo de Acatic. Y bueno, aquí lo importante es que ahora tú vas a ser el que organice este evento. Entonces te va a tocar a ti tomar decisiones y lo vas a hacer de la mejor forma según consideres. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en esta actividad? Pues bueno, aquí se te están dando elementos para que los tomes en cuenta al momento de organizar una exhibición artística, ¿de acuerdo? En este caso, pues bueno, sería de obras de artes como cuadros, esculturas, de diferentes maneras. Entonces, aquí se te va a dar los pasos para que lo realices de la mejor forma. Para tomar en cuenta, pues debes de saber cuál va a ser el lugar de la exhibición, en dónde va a ser, en qué lugar,
qué fecha va a ser, cuántos días, qué horarios, si va a haber algún costo, si no va a haber un costo. Todo esto lo debes de tomar en cuenta. De igual manera, los materiales que ocupas para montar la escenografía, ya sea madera, ya sea en un lugar, clavos, mesas, lo que tú vayas a ocupar o consideres para que se vea toda esta obras de artes. Y de igual manera, si necesitas sonido o más personal humano, todo esto tú lo vas a tener que describir. De igual manera, tienes que tomar en cuenta cómo organizarías tú esta exposición, si los cuadros los vas a poner por la técnica en que están hechos, por el tamaño o por el estilo en que están, o el formato, si es pequeño, si es grande, etcétera. Tú ahí más o menos vas a buscar la manera de darle un acomodo. Y también debes de esos cuadros buscar la manera que tengan una descripción, ya sea que sea por medio de alguna pantalla cuando pasen las personas, que haya un escrito o que tengas un guía que vaya haciendo el recorrido. También deberás, en este caso, pues tomar en cuenta si vas a dar indicaciones desde el momento en que entran o indicaciones al pasar a diferentes salas y de igual manera agradecer la visita a esta exposición. Estas son cosas que tú debes de tomar en cuenta para organizarte. Recuerda que estos 4 puntos debes de describirlos en tus hojas blancas, detallar de qué manera lo vas a hacer y bueno, darle formalidad a toda esta organización. Y por último vas a realizar un croquis o un dibujo. En pues debes de acomodar los espacios donde van a quedar, si vas a dividirlo en salas, si vas a dibujarlo en espacios, si van a estar en diferentes cuartos, pues igual ponerlos. Y si estas salas o cuartos tienen algún nombre, pues dale el nombre que tú quieras a esta exhibición. ¿De acuerdo? Más que nada es planearla, de qué manera sería para darnos una idea de cómo organizas y vas tomando decisiones. Recuerda que todos estos elementos que ya tomaste en cuenta, tienes que hacerlos ya de manera formal, tienes que escribirlos, cuidar tu letra, tu ortografía, la limpieza y el orden, y sobre todo cómo vas a acomodarlos. Y que no se te olviden, por favor, tus datos. ¿De acuerdo? Esto es lo que nos enviarás a tus profesores. Y por último, pues se te pide que en tu proyecto final agregues 2 imágenes de cualquier obra de arte en donde lleve esta frase o estas palabras que dice planeación artística. En este caso, pues es una actividad sencilla y es solamente describir una planeación. Entonces espero que se te haga más fácil. Igual estamos en contacto o si tienes dudas con cualquiera de tus profesores. Que tengas un excelente día. Hola alumnos de primer grado. En esta etapa 14 del proyecto llamado Toma de Decisiones Asertivas, en la asignatura de Educación Física vamos a trabajar con el siguiente aprendizaje esperado, que dice: identifica los elementos de la condición física al participar en actividades motrices y recreativas como alternativas para mejorar su salud. En este proyecto pues estaremos trabajando una actividad en la cual se te presenta un caso de un joven donde tú vas a tomar decisiones como si fuera este chico y también debes identificar ventajas y desventajas de toma de decisiones cuando hay un proyecto de vida. En este caso, pues es de un joven que se llama Juan Carlos, es un nombre inventado, pero es un deportista, es un boxeador. Él tiene apenas 16 años y lo que él quiere es ya ser un boxeador profesional. Entonces, uno de sus entrenadores le dice que todavía no es tiempo, que debe esperar y pues aumentar su masa muscular porque todavía es joven y pues todavía son aspectos relacionados hacia su físico. Otro entrenador lo escucha y le dice que le puede ayudar, pero le presenta 4 opciones con las que él puede tratar de ser un boxeador profesional y pues tratar de cumplir el sueño que él tiene. Dentro de estas 4, pues ustedes se les plantean aquí a ustedes estas 4 opciones y vamos a tratar de llenar esta pequeña tabla. Nos dice así: si tú fueras Juan Carlos y tuvieras que valorar las 4 opciones, ¿qué ventajas y desventajas habría en cada una de ellas? Entonces, de las 4 opciones que se te ponen ahí arriba, pues tú vas a tener que llenar esta tabla y buscar qué ventajas tiene cada una de ellas y qué desventaja
tiene cada una de ellas. Pedirte de favor pues que escribas por lo menos 2 o 3 ideas en cada una de ellas para que hagas tu reflexión y saber de qué manera tomas decisiones, ya sea de manera correcta o equivocada. Entonces aquí tú vas a llenar esta tablita con las ideas que tú consideres en cada una de las opciones, ¿de acuerdo? Y por último, vas a escribir un pequeño párrafo, un escrito, en donde tú vas a elegir una de esas opciones, la que a ti te parezca mejor, y vas a ponerle por qué la elegiste. Si es tu forma de pensar, si crees que es lo más sano, si es lo correcto, tú ahí vas a describir en ese pequeño párrafo cuál es tu decisión acerca de las opciones, ¿de acuerdo? Y por último, ¿qué vas a agregar a tu collage? Pues bueno, de la opción que tú escogiste, vas a hacer 2 dibujos o 2 imágenes acerca de esa opción, si son las peleas, si es la buena alimentación, si es el ejercicio, la que tú hayas tomado, vas a poner 2 imágenes y puedes poner 2 conceptos, 2 pequeñas palabras en esas imágenes para identificar qué es la actividad de educación física. Entonces, creo que es una actividad muy sencilla y prácticamente es que te pongas tú en el lugar de Juan Carlos y que nos digas cuál es esa toma de decisión que para ti es la correcta. Entonces, cualquier duda se puede comunicar con sus maestros y estaremos al pendiente para resolverlas. Que tengan un excelente día. Bienvenidos a tu materia, Educación Socioemocional o Tutoría. Nuestro tema del proyecto número 14, la importancia de tomar decisiones asertivas. Nuestro aprendizaje esperado o sustantivo, practica la escucha asertiva para entender los argumentos y puntos de vista de un interlocutor durante el diálogo y en la generación de proyectos. Este proyecto se realizará del 17 al 28 de mayo. Comenzaremos por saber qué son las decisiones asertivas. Estas nos permiten poder exponer claramente nuestros deseos, valores y decisiones. Implica la habilidad de saber decir no o sí de acuerdo a lo que verdaderamente queremos, comunicándolo de una manera libre, clara y sencilla en el momento adecuado. Es decir, la asertividad es igual a me respeto más te respeto. Los valores están íntimamente ligados con las aspiraciones que tenemos en la vida y lo que estamos dispuestos a hacer por conseguirlas. Identificar nuestros valores nos ayuda a estar conscientes de lo que queremos. Saber decir no, como saber decir sí, es fundamental para las personas a lo largo de su vida. Esto se llama tomar decisiones. La toma de decisiones es, pues, el proceso que nos permite, primero, determinar qué queremos hacer en la vida, definir el futuro y los objetivos que queremos alcanzar, seleccionar los pasos a dar para lograrlos y solucionar los problemas que se presenten. Nuestra actividad número 1 es responder un test sobre lo que es la asertividad. Para responder el test, debes de tomar en cuenta las instrucciones, es decir, indicar mediante el código siguiente hasta qué punto te describen o se caracteriza cada una de las siguientes frases. Por ejemplo, vas a poner un +3 si lo que dice es muy parecido a lo que a ti te sucede o a lo que tú haces. Vas a poner un +2 si te pasa muy seguido o lo realizas demasiado seguido. Vas a poner un +1 si solamente en algunas ocasiones te ha sucedido o de vez en cuando lo has hecho. Vas a poner un -1 si casi no te pasa o no es común que tú lo hagas. -2 si solamente 1 o 2 veces te ha sucedido o lo has hecho. Un -3 si no te pasa o es algo que no te defina para nada. Vas a leer detenidamente las siguientes afirmaciones y vas a colocar la puntuación de acuerdo a lo que corresponda en la casilla de la derecha, es decir, vas a leer lo que dice y vas a poner, no, esto sí lo hago, esto sí me pasa muy seguido, esto no es algo que yo haga, entonces le voy a poner un -3, o si es algo que yo hago muy seguido, le voy a poner un +3, dependiendo de lo que a ti te pase, es lo que vas a poner ahí. +3, +2, +1, tú lo vas a definir de acuerdo con eso.
Bueno, ahora ya que contestaste el test anterior y que pusiste una ponderación, a las siguientes preguntas tienes que cambiarle el signo a negativo. Es decir, si en la pregunta número 1 pusiste un +3, le vas a poner un -3. Si le pusiste un +3 a la número 2, le vas a poner un -3. Si a todas les pusiste signo positivo, le vas a cambiar a signo negativo. A la pregunta 1, a la 2, a la 4, a la 5, a la 9, a la 11, es decir, a las preguntas que ahí te está indicando. Y luego vas a sumar las respuestas a todas las preguntas. El resultado tiene que ser entre un -90 y un +30, ya que son 30 respuestas. Y luego la interpretación se lleva a cabo considerando que un signo positivo en la puntuación final significa que eres una persona muy asertiva y los valores absolutos indican la frecuencia de aparición de los comportamientos. El valor absoluto significa únicamente el número sin considerar el signo. Y ahí viene una parte donde tú vas a poner el resultado y vas a poner soy muy asertivo, soy definitivamente una persona asertiva o inasertivo de acuerdo a la puntuación que tú obtengas con los valores que vienen ahí. En la actividad 2 que vas a poner, ahí en la silueta que se llama la silueta de mis decisiones, vas a agregar qué es la asertividad. Como viste ya te presentamos la definición y junto a ella vas a poner el resultado que obtuviste de la interpretación del test que realizaste. Es decir, ahí vas a poner soy una persona muy asertiva, soy una persona inasertiva de acuerdo a la puntuación que tú obtuviste. ¿Qué les vas a enviar a tus maestros de tutoría? Pues la actividad 1, que como viste es el test debidamente contestado con los parámetros o los valores que ahí se determinan de acuerdo a la respuesta que tú decidiste dar, de acuerdo a cómo tú te consideres qué tan asertivo eres. Y como número 2, pues el resultado del test, además de la definición que se te da sobre la asertividad, esa la vas a poner en la silueta de tus decisiones, es decir, en tu proyecto integrador. Bueno, pues de aquí sería todo lo que vas a entregar. Te agradecemos tus maestros del turno matutino, el profesor Arturo del Muro, tu maestra Patricia Muñoz, el profesor Sergio Ruiz y del turno vespertino la maestra Belia Vidal, el maestro Juan Luis Zaragoza y la maestra Judith de la Torre. Muchas gracias, nos vemos en las clases virtuales y cualquier duda pregúntale a tus maestros. Proyecto integrador de primer grado. Etapa 14. La importancia de tomar decisiones asertivas. Del 17 al 28 de mayo del 2021. Actividades de vida saludable. Vamos a tomar decisiones para tener una vida saludable. Ese es el tema. En la actividad 1, deben leer la información que se proporciona en las siguientes diapositivas. Son 12 puntos que hay que analizar con calma para desarrollar la actividad 2. Así que debes de leerlos, analizarlos, entenderlos para que puedas construir lo que se te pide al final del tema. Esa es la información que vas a ir leyendo. Puntos 1, 2, 3. Punto 4, haz deporte, diviértete. Punto 5, quítate la sed con agua. 6, come de cuchara, los hidratos de carbono son la base. 7, toma frutas y verduras 5 al día. 8, elige alimentos con fibra. 9, consume más pescado. 10, reduce las grasas. 11, deja la sal en el salero. Y 12, mantén el peso adecuado. No se te olvide, lee el contenido de todos los puntos, trata de entenderlos. Después de leer la información, elabora un esquema titulado Toma decisiones saludables y, de cada uno de los puntos de la lectura, elige una frase y colócala en el esquema. Una vez terminado el esquema, lo envías a tu maestro de vida saludable y también lo colocas en la silueta del proyecto.
en el punto señalado para la asignatura de vida saludable. Ponemos un ejemplo, pero cada quien determina cómo lo hace. Utiliza tu creatividad, utiliza dibujos, colores, todo lo que consideres adecuado para el tema. Aquí está el ejemplo del esquema. Este figura como un reloj y se llama el reloj de una vida saludable. Al tuyo tú le vas a poner el título que consideres. Aquí los 12 puntos se colocaron en el sentido de las manecillas del reloj. Solo se escribieron 2 como ejemplo. Come sano, haz ejercicio. Tú debes poner las 12 frases, una de cada uno de los puntos que revisaste de la información que se te proporciona. Estamos a tus órdenes para aclarar dudas. No lo olviden, hay que aprender a tomar decisiones adecuadas para vivir una vida saludable. Tus decisiones moldean tu destino. Hasta luego.